Televidente, bom venire a outra edição de Time Out. Abre Time Out, para nós um grande norte junto com nosso amigo Fábio Marcotulli, com quem nós vamos papia awe, riba o museu de ping-pong que tem aqui na rua. Nós vamos Time Out. Quando que nós vem back, nós estamos conversando com Fábio Marcotulli. Televidente, danke para quedar con nosotros, con el señor Fábio Marcotulli. Fábio, buenas tardes. Buenas tardes, Claret. Gracias por tenerte otra vez en Time Out. Mira, hace poco salió un artículo de la Casa Rosada en Sweetland. Cuéntanos cómo eso sucedió. Fíjate, para que tú veas lo que son las casualidades, ¿no? Tú sabes que hay una revista especializada que se llama History Journal, que habla de todas las colecciones y la historia del tenis de mesa. Pero hay otras revistas que son generalmente que hablan solo de los campeonatos mundiales, que les interesa en este país el mejor jugador es fulanito, en este otro país ganó el mundial tal otro, pero no hablan de la historia del tenis de mesa. Bueno, me llama un señor y me dice, soy el editor de la revista Sweetland sobre el tenis de mesa, y yo me enteré de que usted tiene en la isla de Aruba, que nunca me lo hubiera imaginado, ¿no?, la colección más importante privada de tenis de mesa. Además de eso, me informé de que usted ha sido jugador de tenis de mesa, jugador además de tenis de campo, donde ha ganado campeonatos. Además de eso, usted corría motocicletas, corría bicicletas, hacía todo tipo de deporte. Yo quiero hacer un artículo sobre su vida. Cuénteme de su vida. Bueno, ¿qué quiere que le cuente? ¿Deporte? No, cuénteme desde que usted nació perfectamente. Yo agarro, hago un artículo. Sí, hago un artículo, pongo todas las cosas, y este señor me publica un artículo que, si tú ves en el artículo que me publica, en todos los artículos sobre jugadores de tenis de mesa o de cualquier deporte, ponen a esta gente jugando ping-pong o tenis. No, en este artículo las 3 fotos que tiene, yo corriendo moto, yo haciendo acrobacias en unas motocicletas y yo en el equipo que jugaba contra los chinos. El artículo es muy interesante y sobre todo es una grandísima propaganda para lo que es Aruba, porque dice que Aruba es famosísima, es una gema en lo que se refiere a turismo, pero también tiene otra gema que tiene la colección más importante de tenis de mesa, que eso no había salido en ninguna parte. Ahí tú tienes mi historia. Él se centró muchísimo en la historia. ¿Cómo era posible de que yo había jugado a un muy buen nivel en Venezuela tenis de mesa?
había sido selección nacional, había jugado en Europa, dejé de jugar en Venezuela en los años 70, me dediqué al tenis de campo, donde gané varios campeonatos en tenis de campo. Y sucesivamente, dejando de jugar casi 40 años, volví a jugar tenis de mesa, ganándome medallas en mi edad en el Abierto de los Estados Unidos y en los latinoamericanos. Wow. Y Wow. en esa época se fundó el museo, que luego terminó en la isla de Aruba. Que es una joya. Pues, Digo yo la importancia que muy poca gente sabe que Aruba tiene eso tan importante de sobre el tenis de mesa. Wow. Pero mira, algo que me dio curiosidad, no sabía que había dos entidades del tenis de mesa, el TTA y el PPA. Cuéntanos de eso, ¿cómo ocurrió eso? Fíjate tú que es una parte del tenis de mesa que nadie conoce. Tú agarras y le preguntas a una persona, ¿qué diferencia hay entre ping-pong y tenis de mesa? Y tú ves que unas personas te dicen, es lo mismo. Otras personas te dicen, no, es que el ping-pong es cuando lo juegan así caseramente, mientras el tenis de mesa es algo que la gente lo hace como deporte. Nadie sabe la historia real de los nombres. Cuando alguien viene aquí al museo, lo primero que se impresiona, porque el nombre que le da es tenis de mesa o ping-pong, y se da cuenta que hay como 30 nombres. O sea, para el mismo juego. Tiene un nombre que se llama tenis de mesa, otro que se llama ping-pong, otro señor lo llaman bing-pong, otros wiff-waff, o sea, toda clase de nombres. Y entonces dice, pero un momentico, son los mismos juegos, ¿por qué tantos nombres? Y yo les explico que al principio había algo que se llamaba la fiebre del ping-pong o del tenis de mesa. Todo el mundo quería jugar ping-pong. No había reglas y entonces se fundaron dos asociaciones. Una, imagínate tú, eso fue en 1901, con 4 días de diferencia. Una asociación que se llamaba la Asociación de Tenis Table, o sea, tenis de mesa. Y otra asociación, 4 días después, en 1901, que se llamaba Ping Pong Association. ¿Está bien? Hasta ahí todo bien. Pero cada asociación tenía unas reglas completamente diferentes. Por ejemplo, el saque. Fabio. La del tenis. Fabio, tenemos que ir a algunos mensajes. Regresamos en este punto, ¿ok? Vamos a un time out cortico, se ne quiero ver los demás con Fabio Marcotulli. Hope interesante el programa ya hoy. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke per essere con noi, sono con il signor Fabio Marcotulli. Fabio, el TTA y el PPA eran buen conocidos, había mucha gente que se asociaron con ellos. Claro, entonces de repente tantos nombres había, pero quedaron dos nombres principalmente. El nombre Tennis Table o tenis sobre una mesa. Table y Tennis, el otro Table que era Tennis Association. Ahí estaba bien. Ahora bien, inmediatamente alguien hizo una asociación, la Tennis Table Association, que fue la primera. Acuérdate que el tenis de mesa viene del tenis de campo. ¿Cuál era la característica de la asociación TTA? Que el saque era igualito que el del tenis. O sea, te sacaban directamente sobre la red. ¿De acuerdo? Y contaban los puntos igualitos que en el tenis. La otra asociación, que era la PPA, Ping Pong Association, en vez no contaban como en el tenis de campo. Ellos contaban a 21. Además de eso, tú estabas obligado a sacar como se saca ahora. Entonces,
tú tenías un grupo de gente que se asociaba a la Ping Pong Association y ellos hacían su campeonato con la reglamentación de la Ping Pong Association. Y la otra asociación tenía su campeonato con unas reglas prácticamente muy diferentes. Pero eso no existe y eso, ahorita. por eso, ¿cómo? No existe ahorita. No, pero ahora ya existe algo parecido, por cierto. Bueno, ¿eso cómo duró? Duró de que tú tenías 2 campeones mundiales. Había gente, por ejemplo, que hacían un campeonato con las reglas de la PPA y otro campeonato con la TTA. Hubo tantos problemas con eso que después de 2 años decidieron amalgamarse. O sea, aquí vamos a poner solo una reglamentación, que fue una mezcla entre la Ping Pong Association y la Tennis Table Association, con las mismas reglas. Te digo, por ejemplo, una de las reglas. La de ping pong, ok, la raqueta podía ser del tamaño que tú querías. La mesa también era de cualquier tamaño. La malla también, mientras la TTA era diferente. Hasta que se amalgamaron y pusieron una sola reglamentación. Pero tú sabes que la gente es muy desordenada. Aún con esas 2 asociaciones que se amalgamaron, cada cual hacía los torneos como le da la gana. Entonces tú ibas a un torneo y te decía, sí, pero el saque lo puedes hacer como te da la gana. Okay. Hasta que se llegó al Mundial. El Mundial fue en 1926 que se formó la primera, no asociación, sino Federación Internacional de Tenis de Mesa, que fue ya con un organismo oficial. Wow. Pero bueno. Es bonito esa historia. Pero tengo algo antes de seguir. Encontré un nombre, un tal señor Amadeo Marcotuli. Cuéntame algo de él. Cuéntame algo de él. Fíjate tú qué curioso, porque cuando este señor Marshall me pregunta sobre toda mi vida, hasta me preguntó que cuándo nací yo y en dónde nací. Y yo le dije, mira, curiosamente, yo nací en un baño. ¿Cómo que en un baño? Le digo, sí, porque yo nací en 12 de enero de 1944 y estaban bombardeando Roma y mi mamá no la pudieron llevar para una clínica, o sea que yo tuve que nacer en la casa porque era el bombardeo de Roma. Me pregunta sobre los deportistas que había en mi casa y yo le dije, mira, mi papá fue el fundador de la Rugby Roma y fue presidente de la Rugby Roma por muchísimos años. En mi casa hubo varios deportistas. Mi hermano Mauricio fue campeón nacional de carros y de motocicletas en Venezuela. Mi hermana Lili fue una de las primeras que tomó el título para volar aviones sin motor en Italia. O sea, fue una familia de deportistas. Wow. Televidente, nós vamos seguir para até amanhã. Podemos seguir hablando hasta mañana, porque la historia que hay detrás de la Casa Rosada, detrás de Fabio, ahora detrás del papá, que es muy grande y muy amplio. Y creo que deberíamos hacer un programa especial para que expliques a nosotros, a Fabio, toda esa magnitud de tu familia, porque aparentemente tiene mucha influencia sobre vuestro futuro, que se formó gracias a su papá Amadeo Marcotuli. Televidente, qué honor. Hoy en Time Out, Fabio Marcotuli, dueño de la Casa Rosada, el museo de ping pong más grande y más amplio del mundo, en Aruba. Gracias, Fabio.